Bendiciones, bienvenidos nuevamente a mi canal, Sierva de Cristo. Este canal está hecho para darle la gloria y la honra al Señor con nuestros testimonios. El día de hoy seguimos hablando acerca de los libros de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a hablar acerca del libro de Éxodo. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Este es un bosquejo. Si es la primera vez que vienes a mi canal, yo te invito a que te suscribas, a que le des un like y a que compartas toda la información que nosotros publicamos acá en este canal. Es para darle la gloria y la honra al Señor primeramente. En este tiempo estamos haciendo un estudio acerca de los libros de la Biblia, todos los libros que contienen la palabra de Dios. Y en el día de hoy estamos por ver el libro de Éxodo. Bueno, quédate conmigo. Bendiciones. Bueno, bienvenido. Vamos a iniciar con el bosquejo del libro de Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Acá está la definición de bosquejo. Vamos a encontrar en el capítulo 1 del libro de Éxodo, del capítulo 1 al capítulo 15, ¿sí? Del libro de Éxodo, vamos a encontrar cuando el Señor Dios libera a su pueblo, ¿sí? Encontramos Dios en el capítulo 1 y 2, que Dios en su fidelidad y amor recuerda a Israel. Recordemos que Israel es la nación que el Señor formó de un solo hombre. Lo vimos en el libro primero, en el de Génesis, cuando Dios llamó a Abraham, ¿sí? Entonces vemos que el Señor en su fidelidad se recuerda a Israel. Esto está en el capítulo 1 y 2. Como segundo tema importante que vemos en el capítulo 3 es que Dios llama a Moisés a liberar a Israel. Dios escoge a Moisés. Quienes hemos leído la historia de Moisés es fascinante. Y aquí nos narra cómo fue ese llamamiento de parte de Dios a Moisés. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 3 y 4 de Éxodo. ¿Listo? Sigamos avanzando. Todos sabemos y conocemos que Faraón se opuso a liberar al pueblo de Israel. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 4 al capítulo 7. Faraón rechaza el requerimiento de Dios, endurece su corazón contra Dios y no deja que el pueblo de Israel sea libre. Entonces él endurece el corazón y ahí es cuando el Señor empieza a enviar las 10 plagas de Egipto. Esto lo podemos encontrar, estas señales y maravillas de Dios contra Egipto la encontramos en el capítulo 7 hasta el capítulo 10. Podemos analizar todo lo que sucedió durante este tiempo. En el capítulo 11 al 13 vamos a encontrar que Dios libera a Israel de Egipto por medio de la Pascua. La Pascua es un evento maravilloso, aquí está la definición y lo que significa para nosotros los cristianos la celebración de la Pascua. Es impresionante lo que hizo Dios a través de sus señales, sus prodigios, sus maravillas y de su amor hacia este pueblo que es Israel, ¿sí? Que es el pueblo judío. Es bien importante esto para que podamos entender más adelante muchas cosas. Vamos a ver en el capítulo 13 al capítulo 15 cómo Dios salva a Israel en el Mar Rojo. Esto es algo impresionante porque Dios abre un camino donde no lo hay. Para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios de imposibles, ¿ok? Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a entrar ya a analizar lo que ocurre en el capítulo 15 al 18. Dios guía a su pueblo, la prueba en el desierto. Es fascinante ver cómo Dios empieza a trabajar en el corazón de su pueblo Israel y empieza como a desintoxicarlo de todas esas cosas que traía de Egipto, y es cuando en ese momento Dios empieza a trabajar con su corazón. Por eso Él prueba el corazón de su pueblo Israel en el desierto. Bueno, entonces analizamos el capítulo 15 desde Mara. Estos son los sitios. A Elim, Dios trae sanidad. Dios trae sanidad a su pueblo. En el desierto del pecado, Dios provee
provee el maná del cielo. O sea, Dios los saca de esa comodidad, entre comillas, que lo que significaba Egipto, y los lleva al desierto, pero les da la provisión para vivir. Mira lo que significa el maná. Es muy importante que analicemos esta información a la luz de la palabra de Dios, porque podemos ver que Dios es el proveedor y que no permitió que su pueblo pereciera en el desierto y les envió la comida. Es impresionante lo que pasa acá. En Refidim es otro lugar, Dios provee el agua. Esto está en el capítulo 17. En el capítulo también del 17, del 8 al 16, el Señor provee una protección especial para sus hijos. Y en el monte de Dios, Dios provee una organización de cómo debe estar su pueblo organizado, y ahí es cuando empieza a dar las leyes a Moisés. Esto está en el capítulo 18. Vamos a entrar ya a analizar lo que pasa en el capítulo 19 al 24. Vemos el preparativo, ¿sí? Vemos a Dios e Israel cuando entran a un pacto. O sea, Dios y el pueblo entran en un pacto. Este preparativo para este pacto se encuentra en el capítulo 19. Dios proclama las obligaciones principales del pacto en el capítulo 20. Y en el capítulo 21 al 23, Dios entrega a través de Moisés las más obligaciones del pacto. O sea, recordemos que Dios es un Dios de orden, que Dios estableció las leyes, principios, mandatos, decretos, ordenanzas, están establecidos en su palabra desde hace más de 2000 años. Que algunos seres humanos quieran vivir aparte de Dios es distinto, pero Dios sí tiene un propósito y un plan con nosotros los seres humanos y lo dejó establecido aquí en su palabra. Bueno, sigamos avanzando. Es maravilloso poder conocer la palabra de Dios y lo que ha hecho Dios a través de la historia con nosotros, con sus hijos. Vamos viendo también cómo en el capítulo 24 Israel ratifica el pacto que ha hecho con el Señor. Es maravilloso este capítulo. Yo te invito a que lo leas y lo analices y profundices más en la palabra de Dios, y así vas a tener entendimiento de nuevo y conocimiento. Es importante que lo hagas. Vamos a entrar ahora en el capítulo 25 al 31, cuando Dios revela el patrón del tabernáculo y su ministerio. Esto es supremamente indispensable para nosotros los cristianos, conocer este tabernáculo, este sitio que Dios le dijo a Moisés que construyera para que él, su presencia, viviera en medio del pueblo. Obviamente quería un pueblo santo, un pueblo llamado a la santidad, porque recordemos lo que dice este versículo bíblico: sin santidad nadie, absolutamente a nadie verá a Dios. Sigamos avanzando. Entonces, como estábamos hablando, el tabernáculo, sus atrios y mobiliario, toda esta instrucción que le dio Dios mismo a Moisés de cómo tenía que construir todo al detalle. Recordemos que él es el arquitecto de arquitectos. Él es el ingeniero industrial de ingenieros industriales. O sea, Dios es todo. Esto está en el versículo 25 al 27. También dio instrucciones para el ministerio sacerdotal. Esto lo encontramos entre el capítulo 28 y 30. ¿Sí? También el Señor dio un espíritu de aprendiz, un espíritu de entendimiento en muchas artes. Aquí están los artesanos para la construcción del tabernáculo, personas a las cuales el Señor les dio esos dones, esos talentos para poder construir y para poder armar este tabernáculo conforme al diseño original que le había dado a Moisés. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 31, del versículo 1 al 11. Y vamos más adelante a encontrar la señal del pacto y las tablas. Esto se encuentra en el capítulo 31, del versículo 12 al 18. Es fascinante todo lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel, cómo lo sacó de esa opresión, de esa esclavitud de Egipto, y los llevó al desierto para limpiarlos, para desintoxicarlos de todo lo que traía Egipto. Recordemos que Egipto era una nación muy idólatra y tenían cosas de ocultismo y una cantidad de cosas que van en contra de Dios, y lo que él quería hacer era sacar a su pueblo, desintoxicarlo y empezarles a mostrar cómo debían vivir bajo sus leyes, sus mandatos, sus preceptos, sus ordenanzas, sus estatutos, que van de generación en generación, y los dejó consignados acá en su palabra.
en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Sigamos avanzando en este tema y como los seres humanos, como dice este versículo bíblico, ¿quién conoce el corazón del hombre? El corazón del hombre lo conoce Dios y el corazón del hombre es engañoso y perverso. Por eso hay un versículo más que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por algo dice el Señor esto en su palabra. Miren lo que pasó con Israel. Israel se rebeló. Entonces dice, rebelión, juicio y restauración de Israel. Esto está entre el capítulo 32 y 34. Recordemos que Israel se rebeló y una generación completa no salió del desierto hasta que todos murieron, porque se rebelaron contra Dios mismo y contra su palabra. Y no dejó que una generación completa llegara a la tierra prometida, porque Dios es Dios, Dios es soberano y Él hace como Él quiere, ¿ok? Bueno, entonces aquí vemos que ellos hicieron un culto idolátrico, ¿sí? En el capítulo 32 del versículo 1 al 6 nos da la información acerca de este culto idolátrico que ellos hicieron. Israel es juzgado por idólatra en el capítulo 32 del versículo 7 al 29. Dios amenaza con retirar su presencia de Israel. En el capítulo 32 al 34, Dios se enojó tanto con Israel que quería irse realmente. Pero Moisés intercedió por el pueblo de Israel y el Señor dijo, está bien, les voy a dar una oportunidad más. O sea que Dios tiene un corazón muy grande para todo el que quiera buscarle sinceramente y arrepentirse de su pecado y volver a caminar con Él con base en la palabra de Dios, sin salirse ni de derecha a izquierda, solo lo que dice acá, única y exclusivamente la palabra de Dios. Volvamos a los hechos. Después de que el Señor amenaza, ¿sí? Dios renueva su pacto nuevamente en el capítulo 34, del versículo 10 al 35, ¿ok? Bueno, estos artesanos de Israel preparan el tabernáculo. Esto está del capítulo 35 al 39. Hay una exhortación a Israel a recordar el Shabbat. Aquí está el significado de lo que significa el Shabbat Shalom, que esta es una tradición judía con base en el Pentateuco. Recordemos que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia y en este video estamos hablando del libro número 2 que es Éxodo. Entonces tenemos que entender este contexto para poder analizar muy bien a la luz de la palabra de Dios lo que significan las fiestas y las conmemoraciones, porque Él lo dejó escrito en su palabra, en la Biblia. Las fiestas solemnes al Señor las dejó acá consagradas, ¿sí? Y es nuestro deber participar, ¿sí? Es nuestro deber entenderlas y es nuestro deber conocer toda la palabra de Dios. Bueno, sigamos entonces avanzando. Entonces volvemos, exhortación a Israel a recordar el Shabbat. Esto está en el capítulo 35 del 1 al 3. Las ofrendas voluntarias para el tabernáculo eran sí o sí necesarias hacerlas porque ahí se ve el corazón dadivoso del hombre, porque si nos ponemos a analizar, todas las cosas le pertenecen a Dios. Por ahí, abriendo un paréntesis, hay un dicho que dice que uno se muere y nada se lleva, y es verdad. Indiscutiblemente no hay entierro con trasteo, o sea, no existe un entierro con trasteo. Entonces, pues, sí o sí tenemos que dar para la obra de Dios voluntariamente. Como decía el apóstol Pablo en este versículo, demos con un corazón dispuesto a dar, no como queremos alcanzar algo de lo que estamos dando, no, un corazón dispuesto a dar, y asimismo nosotros vamos a recibir la recompensa de parte de Dios, pero Él no nos obliga a hacer nada. Recordemos que Él es un caballero y siempre está dispuesto como Padre amoroso a escucharnos, a perdonarnos. Pero ojo, yo amo a mis hijos, pero los disciplino también. El amor es disciplina. Si yo amo a mis hijos, yo los disciplino porque quiero que sean excelentes. Eso depende de nosotros también. Ok, sigamos avanzando. Los artesanos comienzan el trabajo. En el capítulo 35 al 36, ellos empiezan el trabajo, empiezan a hacer con base en la instrucción que Dios le dio a Moisés. ¿Ok?
¿ok? Ellos también elaboran las cortinas, las tablas y los velos. Esto está en el capítulo 36. La elaboración del mobiliario, como era sí o sí la instrucción de Dios. Esto se encuentra en el capítulo 37 al 38. Y hay un resumen del informe del tesorero. Imagínense cómo está organizada. Está organizada toda la nación de Israel con base a los principios de la palabra de Dios, que incluso hasta hay un informe de un tesorero. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 38. El tejido de las vestiduras sacerdotales en el capítulo 39. Recordemos que los sacerdotes eran personas apartadas para hacer la propiciación, aquí está el significado, ¿sí? La expiación de los pecados delante del Señor. Y ellos tenían que andar en santidad completamente y tenían que tener una vestidura conforme al diseño que Dios les había entregado a Moisés, conforme al diseño original que Dios les dio. Todo está escrito en la palabra de Dios, absolutamente todo está ahí. Si tú quieres analizar más acerca de este tema, yo te invito a que tú lo hagas. Este bosquejo está realizado con el fin de que tú tengas como esa inquietud de ir a la palabra de Dios y a profundizar más, y yo sé que Dios te va a revelar muchas cosas más. Bueno, sigamos avanzando. Hay un trabajo completado, que el trabajo completado está en el versículo 30, en el capítulo 39, del versículo 32 al 43. Ahí ya está el trabajo completo, tal cual como el Señor lo ordenó. En el capítulo 40, los artesanos de Israel levantan el tabernáculo. Recordemos que mientras ellos estuvieron en el desierto, ellos anduvieron por muchas partes, muchas ciudades, muchos sitios, y cada vez que ellos tenían que levantarse, se levantaban solamente cuando Dios les decía y a dónde tenían que ir. Y cada vez que se levantaban, tenían que desbaratar todo y volverlo a armar, ¿ok? Entonces, pues es muy importante que todo esté coordinado y que todos estén haciendo lo que deben de hacer. Con eso, todo sale bien, ¿listo? Entonces, como hablamos, la instrucción para levantar el tabernáculo se dio en el capítulo 40 del versículo 1 al 16. Moisés supervisa el levantamiento del tabernáculo. Eso lo encontramos en el capítulo 40 del versículo 17 al 33. Y finalizando ya el libro de Éxodo, la gloria de Dios llena el tabernáculo en el capítulo 40, versículo 34-38. Este libro de Éxodo es fascinante porque vemos la gloria de Dios descender en este pueblo que Dios escogió. De un solo hombre llamado Abraham formó toda esta nación. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Esto es un pequeño bosquejo. Yo te invito a que tú analices más acerca del libro de Éxodo. Tal vez de pronto no entré al detalle en muchas de las anécdotas, o tal vez de algunas de las historias más profundamente, porque la idea es que tú también lo hagas. Si es la primera vez que vienes a este canal, yo te invito a que te suscribas, a que le des un like, a que compartas esta información con el que tú quieras compartirla. También te invito a que, si tú quieres contarnos tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo era tu vida antes de conocer a Cristo y cómo es después de conocer a Él, y tú quieres contarlo, quieres hacer el video, no dudes en escribirme a este correo electrónico, no dudes de escribirme también tus comentarios. Para mí es muy gratificante escucharte. Bueno, y como decimos en este canal, la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Bueno, bendiciones.